Te voy a confesar una cosa que seguramente a ti también te pasa. Llevo años, pero años, guardando cosas con la sensación de que algún día me van a servir. Y luego ese algún día no llega nunca. Un hilo de Twitter, un vídeo de YouTube, un PDF, una página web que la guardo en marcadores, una nota rápida que escribí medio dormido. Todo eso iba cayendo en distintas carpetas, distintos marcadores, distintos sitios de internet. Y claro, durante un tiempo tú te sientes súper listo. Estás guardando un montón de información. Vamos, la información es poder. Pero cuando te sobrepasas ya deja de ser poder. Lo que tienes es un trastero digital. Y claro, eso es lo que me faltaba a mí. Quería buscar una forma de convertir toda esa información en conocimiento útil, sin depender, por supuesto, de ninguna plataforma. Quiero tenerlo yo en mi ordenador y ser yo el dueño de todos mis datos. Así que lo que hice fue montar un sistema que es muy absurdo, ahora lo veréis, y me gusta precisamente por eso, porque no es nada complicado, es muy sencillo y lo que hace es que yo le lanzo información a una carpeta sin ordenar, todo un desastre, y me lo clasifica todo para luego después poder consultarlo con otra inteligencia artificial cuando yo quiera. Y de esta forma crear una wiki personal. Así que si esto te interesa, quédate porque lo vamos a ver en este vídeo de principio a fin. Cómo se hace, cómo usarlo y cómo lo uso yo sobre todo. Y no creas que os voy a decir de utilizar una inteligencia artificial en concreto, la de Gemini, la de ChatGPT. No voy a tener preferencias aquí porque lo importante es cómo está todo estructurado y nos va a servir cualquiera. Yo ya os aviso que utilizo los modelos de OpenRouter, pero ya veréis más adelante que podemos usar cualquier cosa. Y antes de empezar me gustaría dar créditos porque esto originalmente se lo vi por Twitter a alguien en concreto, que es Carlos Azaustre, que mencionaba a su vez otro post de, a ver si lo digo bien, Andrej Karpathy. Seguramente no lo haya dicho bien, pero lo importante aquí es que estas dos personas ya han pensado en algo parecido y lo han adaptado a sus sistemas. Y yo lo he simplificado y lo he traído a mi uso diario. Así que como en todos los vídeos te recuerdo que tenemos la línea de tiempo donde podrás ver de qué hablo en cada minuto y sin más dilación vamos a empezar con el vídeo. Así que bueno, aquí me tenéis un día más en vuestro canal de confianza de tecnología. Mi nombre es Edu y os recuerdo que mis redes sociales las tenéis aquí y podéis seguirme. También recuerdo que acabo de abrir un Discord, una comunidad que quiero forjar poco a poco y ahora mismo no hay nadie. Así que si os interesa todo este tema de tecnología, hacer comunidad, amigos, sacar proyectos, utilidades, uníos al Discord, que es gratis y seguro que encontraréis más gente como vosotros. Así como gratis también es suscribirse y darle al like. Bueno, el caso, como os decía, es que desde hace mucho tiempo pensaba que el problema, bueno, era la herramienta, que quizá necesitaba una aplicación de notas mejor. Probé Notion, Obsidian, extensiones para guardar artículos, he probado de todo. Y sinceramente no digo que esas cosas no ayuden, a cada uno le va a ayudar lo que sea, pero creo que algo hecho por nosotros a nuestra medida y sin depender de terceros va a ser mucho más práctico, sobre todo a la larga. Es por esto que os traigo un prototipo de segundo cerebro que es espectacular, porque es súper simple. Es que no quiero hacer spoilers, pero es súper simple. Os voy a explicar cómo funciona. La idea es súper sencilla. Todo en vuestro ordenador, da igual el sistema operativo que tengáis, y lo vamos a tener todo en dos carpetas. Primero la carpeta RAW, que es donde vamos a dejar los archivos crudos. Cualquier cosa que os ocurra que os sea de utilidad. Documentos, PDFs, cosas que copias de internet y pegas en un archivo .md, ¿vale? Todo eso me sirve, es práctico. Si vemos algo de Twitter que nos interesa, lo copiamos, lo seleccionamos todo y lo pegamos en un fichero .md en esa carpeta. Así de simple. Y la otra es la carpeta Wiki. En esa carpeta se va a organizar todo, también con archivos MD, aunque previamente hayáis puesto otras cosas que no sean archivos MD, no pasa nada, se van a crear los archivos MD. Y aquí lo vamos a tener todo estructurado, vamos a tener títulos de temas que hablan en concreto y vamos a tener toda esa información bien colapsada y organizada, bien para usarla nosotros y buscar nosotros o que una inteligencia artificial la utilice. Os aviso ya de primeras que esto no tiene nada que ver con un RAG, pero para los más curiosos, si os interesa el tema de RAG, si queréis que lo explique en un vídeo con lenguaje sencillo o queréis que explique cómo hacer vuestro propio RAG humilde, dejádmelo en los comentarios que si veo que me lo pedís mucho lo traeremos al canal. Pues como os iba diciendo, tenemos estas dos carpetas y luego vamos a tener un script que será el que organice todo. Este script se conectará a la inteligencia artificial en cuestión que hayamos configurado
y procesará todo y lo dejará ordenado en wiki. Y luego todo lo que ha procesado lo moverá a la carpeta de procesados. Y personalmente he decidido no eliminarlos y moverlos a esta subcarpeta porque siempre está útil tener el origen de la información. Pero si os ocupa mucho espacio, no lo veis útil o simplemente queréis borrarlo, podéis hacerlo, ¿vale? Podéis eliminarlo vosotros a mano o modificar el script para que lo elimine. Y por eso me gusta tanto, porque es súper simple y no necesitamos un proveedor en concreto. Como ya he dicho, yo voy a utilizar OpenRouter, no porque me promocionen ni nada, simplemente porque lo veo útil. Es un gateway de inteligencia artificial a la que tú cargas los tokens y tienes acceso a prácticamente, ahora sí que sí, todos los modelos que existen. Entonces con esto es bastante fácil porque puedo ir probando con diferentes modelos y utilizarlo. Pero si no queréis usar OpenRouter es que podéis usar cualquier cosa, cualquier API, incluso gratuita, la de Gemini, os sirve. Sí que es verdad que os recomiendo un modelo con buena potencia para que indexe bien la información, pero es que a veces puede ser información cortita, que la puede indexar de forma rápida. Entonces tampoco necesitaríamos un modelo espectacular. Os voy a enseñar en el ordenador cómo ejecutarlo y un ejemplo de cómo funciona. Vamos a ello. Y antes de bajar al grano, chicos, si sois programadores y sois como yo, os pasará que hacer test os da mucha pereza y seguramente hagáis test de la aplicación, pero nunca los hagáis de integración. Y esto, chicos, es un error brutal. Entonces, para solucionar este tema de los tests, os traigo vuestra salvación, que se llama TestSprite. Como veis aquí, es un software que os va a ayudar a hacer las pruebas de cualquier página web que tengáis y la verdad es que vais a flipar con esto. Para que os hagáis una idea, yo tengo una página web que es edunavajas.com donde subo ahí todos mis blogs y todas mis cosas, pero sí que es verdad que no tiene test. Entonces, si un día hago algo y me lo cargo, adiós, no me voy a enterar, voy a subir algo mal a producción y se va a romper. Entonces, ¿cómo lo arreglaríamos esto con TestSprite? Lo primero, vamos a crearnos una cuenta, ¿vale? Yo ya tengo aquí la mía. Y lo que vamos a hacer es que tiene un MCP para configurarlo automáticamente. No creáis que los tests los vamos a hacer a mano. Nosotros somos desarrolladores del futuro. Entonces, si damos aquí en Quick Install, nos dice cómo instalarlo. Con este botón nos lo añade a Cursor. Con este comando nos lo añade a Cloud Code, que sé que muchos lo utilizáis, pero si tenéis otro IDE, como es mi caso, que yo utilizo OpenCode, os da aquí la cadena para ponerlo. Para mi caso, que sería OpenCode, nos vendríamos a la terminal, yo como estoy en Windows lo tengo aquí, y abro el OpenCode JSON. Una vez abierto, tengo muchas historias, muchos MCPs, pero uno de ellos tiene que ser este de aquí, el de TestSprite. Y aquí, como veis, me pide poner una key. Esta key es muy simple, la sacamos de aquí mismo, de su página web, que voy a darle a crear, me redirige, bueno, yo tenía una aquí, voy a ponerle una nueva, voy a crear, y la copio, me vuelvo a mi bloc de notas y la pego tal que aquí. Y para comprobar que funciona me voy a venir aquí a mi blog y lo voy a abrir con OpenCode. Y una vez abierto el OpenCode, vamos a venirnos aquí a Control P MCPs y como veis tengo muchos, pero aquí tengo el primero, el de TestSprite, y está conectado. Y ya está, ya lo tendríamos conectado. Entonces, ahora si quisiéramos que nos hiciese unos tests personalizados, le diríamos, con todo el contexto que tienes de mi aplicación, hazme tests personalizados utilizando TestSprite, que sean útiles y tampoco hagas demasiados. No quiero que me lo llene de test inútiles, quiero los justos y necesarios. Bien, entonces se os abrirá esto de aquí. Esto es una pestaña para seleccionar la configuración para TestSprite. En este caso es un frontend, vamos a decir que haga test de toda la codebase, porque en la diferencia de código no tengo nada actualmente. Esto es por si hubiese una cuenta para que probase a iniciar sesión con una cuenta de prueba y decirle en qué puerto está. Creo que está bien en el 3001. Y aquí nos pide que subamos un PRD. ¿Qué es un PRD? Es un documento que explique qué es qué es lo que hace vuestra aplicación. Esto yo, para que lo veáis, se lo acabo de pedir, ¿vale? Digo, en base a lo que tienes, redáctame un PRD. Y me lo ha redactado. Ya está, no hay más misterio aquí. Entonces, lo ponemos, le damos a continuar y nos dice que perfecto. Y entonces solo hay que esperar, ¿vale? Aquí me salen los test anteriores que hice, así que vamos a esperar a que haga estos nuevos. De golpe se me abre esto y aquí ya me dice los test que está haciendo y que están en ejecución, ¿vale? Esto ahora los está ejecutando.
Así que es cuestión de esperar más. En la interfaz de Inforg también nos aparece y aquí nos saldrán Frontend in Progress. Y como veis, después de un rato ejecutándose, vemos aquí que tenemos tests que han fallado y lo bonito de esto es que puedes ver el vídeo de por qué ha fallado. Por ejemplo, aquí ha intentado ir a la tienda, a ver, y nos lo explica. The checkout page, correcto, no funciona la tienda. Esto es porque en local no funciona. Pero también tenemos tests que han funcionado, como el de entrar al blog. Tenemos el vídeo aquí y vemos que entra al blog y puede ver los últimos artículos. Y entonces esto se puede traducir a cualquier aplicación que tengáis. Es literalmente un testing que funciona solo. Y ya habéis visto, no hemos hecho nada. Para que lo sepáis, TestSprite tiene créditos como cualquier software de este tipo y tiene la versión gratuita que os animo a que la probéis. Aparte luego tiene su versión de pago, obviamente, como esta de aquí, que el primer mes es gratis y luego cuesta $19 al mes, a partir del segundo mes. Aquí ya podéis hacer más peticiones, más test, incluso cambiar el modelo. Fijaos que os deja usar GPT-5 y Cloud. Aquí ya es gusto de cada uno, de la necesidad que tengáis, pero sí que es algo que venía a recordaros al canal porque TestSprite ha patrocinado este vídeo. Dicho esto, vamos con la explicación de este RAG. Ya no me enrollo más. Para hacer funcionar el RAG os lo tendréis que descargar del enlace de GitHub que os voy a dejar en el blog de la descripción. Una vez descargado, lo abro aquí con mi editor de código favorito y veréis que aquí tendremos un archivo .env que hay que modificar. Para esto vamos a utilizar APIs, ¿vale? En mi caso voy a utilizar OpenRouter, pero esto está preparado por si no queréis usar OpenRouter, que es donde están, que es un provider que aglutina todos los tipos de APIs que existen. Si queréis usar OpenAI, es tan fácil como cambiarlo. Si queréis usar Anthropic, lo mismo, lo cambiáis aquí. Pero en mi caso voy a usar OpenRouter. Y para sacar la API key de OpenRouter es tan sencillo como irnos a su página web, ir al apartado de Case y poner aquí Second Brain, el nombre que queramos, ¿vale? Y copiamos el API key y nos volvemos aquí y lo pegaríamos aquí. El resto ya es en qué carpeta va a hacer cada cosa, que esto es lo que os he explicado antes, que si no ponéis nada se cogerá por defecto los valores que hay en el repo. Y esto es metadata que se envía a OpenRouter. Es prácticamente irrelevante, pero bueno, aquí pongo mi página web y mi nombre. No pongo nada más. Esto ya es configuración a nivel del modelo, ¿vale? La temperatura, el máximo de output, el tipo de ficheros que soporta y también un prompt system, ¿vale? Que es muy básico y podéis cambiarlo, que yo simplemente quiero que lo escriba en español. Ya está. Dicho esto, voy a poner la key y una vez puesta la key, lo único que habría que hacer es renombrar este fichero porque es .example y nosotros queremos que sea uno normal, .em. Dicho esto, vamos a ir a la terminal y en la terminal vamos a hacer un pnpm dentro de la carpeta que hemos descargado, install. Esto nos dice que está up to date y aquí nos sale el node modules correcto con todo lo que necesita. Vale, ya se han descargado las dependencias y ahora lo que habría que hacer es un pnpm second brain y esto lo ejecuta y bueno, claro, ¿qué va a ejecutar? No he capturado nada, perdonad. Ahora mismo no he movido nada porque no tenía nada en wiki, así que vamos a buscar algo que queramos guardar. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, he encontrado esta web que habla de una skill de Remotion para crear vídeos con Cloud Code y me interesa, ¿no? Entonces tengo diferentes formas. Puedo guardarme directamente con clic derecho, guardar HTML, o una forma más cutre es copiar todo el contenido tal que así. Vosotros ya decidís cómo guardarlo, ¿vale? Al final esto lo va a tratar una IA, así que nos da un poco igual cómo lo guardemos. Voy a hacerle un control C, me voy a venir al RAW y le voy a crear un nuevo archivo. Y aquí pondría, no sé, conocimiento 1. Es que da igual, porque el nombre este lo va a generar luego la inteligencia artificial. Y lo pego todo. Una cosa que creo que no os he dicho, me da igual que se vea aquí, ¿vale? La voy a borrar. Una cosa que no os he dicho es el modelo. Ahora voy a usar DeepSeek V4, pero podéis usar el modelo que queráis, ¿vale? Con OpenRouter, como ya os decía, tenemos la ventaja de usar todos. Y si usamos OpenAI o Anthropic, pues tendremos que usar uno de ellos. Dicho esto, voy a venirme aquí y voy a volver a ejecutarlo, a ver si hay diferencia. Ahí ya tiene un archivo, lo ha encontrado y lo está procesando. Esto es porque se lo está pasando, en este caso, a OpenRouter y vamos a esperar a que lo cargue todo y ahora veremos el resultado si nos gusta. Y como veis, aquí nos dice que está procesado, actualizado, tal, así que vamos a venirnos aquí.
y vamos a irnos a la wiki y aquí está, conocimiento. Tengo que hacer una cosa que es que renombre bien el MD porque le he puesto el mismo nombre, así que tendré que cambiárselo. Pero como veis, aquí ya nos lo estructura todo súper sencillo y nos lo convierte, que bueno, parece una skill esto. Es decir, nos lo ha organizado muchísimo para que podamos trabajar con él, bueno, para que una IA trabaje con él, que es lo que ahora os voy a explicar. Así que esto sería cómo hacerlo. Lo que antes era una nota cruda, ahora es algo organizado. Y ya con todo esto, si aún así queréis sacarle más utilidades, una idea muy chula es abrir esta carpeta wiki con Obsidian. Al abrirlo con Obsidian, que es un programa que os podéis descargar gratuitamente en cualquier sistema operativo, lo que tenemos aquí son unos diagramas bien bonitos donde veremos toda nuestra información que a lo largo del tiempo irá creciendo y se formará ahí un buen cerebro artificial que podremos explorar, navegar por él y bueno, está muy curioso, yo lo recomiendo. Pero bueno, esto al final no es magia, quiero que lo sepáis, no estoy haciendo nada mágico ni nada nuevo, al final simplemente es una forma de organizar bien los datos, tampoco nos vamos a flipar y vamos a decir que esto es lo mejor del mundo y que con esto, vamos, no necesitáis nada más, pero sí que os ayudará a organizar vuestras ideas, creedme. Más adelante podéis incluso conectarlo a un OpenCloud para que lo tenga también de conocimiento. Aquí ya, como siempre digo, los límites os lo ponéis vosotros. Así que espero que os haya gustado esta herramienta, la idea es que podéis usarla y empezar a trabajar desde el minuto cero, no tengáis ningún bache, ningún inconveniente y sinceramente quiero que me contéis en los comentarios si esto os funciona, si conocéis alguna alternativa mejor o tenéis nuevas ideas o sugerencias que implementar sobre esto. Por mi parte esto ha sido todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!